Con nosotros el economista Fausto Spotorno para tratar de comprender todo lo que está pasando y luego de los anuncios. Fausto, los mercados reaccionaron así con cierta prudencia y desconfianza, podemos decir. A ver, lo que pasa es que hoy es un día raro para los mercados. O sea, no tener la estabilidad del mercado internacional de Estados Unidos hace que el operador esté operando en base a lo que piensa y en base a lo que piensa que puede operar el mercado de Estados Unidos mañana, por el lado de cuando hablamos de acciones, bonos, etcétera. Y por el lado del dólar, además que tuviste cerrado el mercado, también tenés que no aparecen los exportadores. Porque naturalmente, como se está aplicando una medida de retenciones, no lo dejás operar los exportadores. El 10%, claro. Porque si no te operan todos antes de la medida. Entonces, todas esas cosas hacen que el mercado haya sido medio raro hoy, ¿no? Sí, el día clave sería mañana, entonces. El día clave es mañana. Para mí, el día clave es mañana con respecto al mercado. A ver, las medidas. Uno debería pensar, perdón, con el tema del mercado, que en general los mercados de bonos y ese tipo de cosas deberían andar bien, porque básicamente el Estado le está diciendo a los bonistas, mira, yo voy a generar un déficit primario de cero, un equilibrio primario, con lo cual estoy garantizando 6.500 millones de dólares que pueden ir a los bonos, para pagar los bonos. Y eso para el bonista es bueno. Ahora, no son medidas que enamoren a nadie, ¿no? No son medidas que uno pueda decir, bueno, con esto ahora crecemos. Sí. No, bueno, con esto evitamos volatilidad financiera. Son medidas de emergencia, pero a corto plazo. Son medidas de emergencias en el corto plazo, mediano y corto plazo. Estoy poniendo a corto plazo un año y medio. Un año y medio. Porque además están hechas así. Fíjate que las retenciones no son un porcentaje sobre las exportaciones, son 4 pesos por dólar exportable y 3 pesos por dólar exportable para productos industriales. Con lo cual, a medida que se devalúa el tipo de cambio, el valor de esas retenciones empieza a caer. Hoy estamos en un 10 y un 8. Hoy estamos en un 10 y un 8. Vamos, si te parece, Fausto, a compartir lo que son hoy las nuevas metas que aparecieron ahí en la letra chica de los primeros anuncios que hizo el gobierno. Y tienen que ver con un déficit fiscal que pasa de 1,3 para el año que viene a 0. Déficit fiscal primario, siempre estamos hablando de eso, ¿no? Esto era lo que estaba especulando en los últimos días el mercado, incluso se hablaba de menos, de 0,5, 0,4, finalmente quedó en 0. Pero lo que llamó más la atención, aunque eran datos que estaban dando vueltas, es esto, ¿no? Que el gobierno hizo los cálculos de todas estas nuevas metas con una inflación para este año del 42% cuando se había comprometido en una máxima con el Fondo Monetario Internacional a 32% y cuando las paritarias cerraron muy por abajo. Y para el año que viene está fijando una inflación del 25% cuando también era del 17%. Y en lo que tiene que ver con la recesión, la caída de la economía, también aparece en el paper que distribuyó el Ministerio de Hacienda una caída del 2,4% para este año, cuando veníamos hablando, Fausto, de 1, o por lo menos el ministro Duhovne venía hablando de 1%. Sí, ese número me sorprendió un poco, digamos, porque la verdad es que cuando uno empieza a contar los meses, no sé si te da para que te hagas. Claro. Para mí lo que está aplicando son números muy conservadores para garantizar tener el financiamiento, ¿no? Y no que después le pase que tenga que salir a pedir plata adicional o algún recorte adicional porque el crecimiento no dio. Para mí viene por ahí. Ahora, el dato de inflación, sí estaban previendo las consultoras privadas. Y cerca de 42. 42 puede ser. Estamos todos alrededor de 40 más o menos de inflación. Porque lo que pasa es que también pasa lo mismo. Te quedan. Ya agosto nos dio 3,6. Te queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 5 meses. Septiembre puede ser. Septiembre puede ser también por ahí. O sea, ojo, si septiembre es lo mismo que agosto, es todo tipo de cambio, porque agosto tenía mucho de combustibles, tarifas, transporte, etcétera. Septiembre no tiene nada de todo eso. Entonces, si septiembre te da 3,6, todo por tipo de cambio, y es muy posible que te da una cosa parecida. Después viene octubre, que otra vez tiene tarifas y algunos aumentos más. Noviembre no tiene nada y diciembre tiene básicamente los aumentos de diciembre que son típicos, ¿no? Fausto, te propongo escuchar otro fragmento de las palabras del presidente de la República hoy a la mañana en relación a la crisis, diciendo esta no es una crisis más. Esta crisis no es una más. Tiene que ser la última. Y sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el futuro del país. No me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes.
Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. Porque sé que el mayor esfuerzo, el esfuerzo más grande, es el que están haciendo cada uno de ustedes y sus familias. Fausto, y ante esta realidad, ¿tenía otro camino el gobierno? A ver, es una buena pregunta, porque eso esas preguntas de uno que hay que pensarlas un poquito. A esta altura de los acontecimientos, digamos que las retenciones eran una salida bastante fácil y tentadora, por lo menos del lado político bastante tentador, porque fíjate, con un 10% aproximadamente de retenciones salía del déficit primario. El déficit primario estimado para el año que viene con un 1,3% del PBI era 6.200, 6.500 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio que le pongas. Fíjate que las retenciones son, 10% de retenciones son 6.500, 6.800 millones de dólares que obtenés ahí. Claro. Entonces era relativamente fácil, pero solo se pudo hacer después de la devaluación. Si esto hubiera pasado antes de la devaluación del tipo de cambio, era muy difícil. Porque solo puedes poner retenciones cuando el tipo de cambio se devalúa mucho, o sea que el tipo de cambio lo ves alto. ¿No? Si no, el exportador no le dan los números. Y eso es lo que aplicó el gobierno. Si no, otra alternativa a esto hubiera sido más recorte. Contra su libreto, ¿no? Porque incluso Obviamente. en este mensaje de hoy Macri se la pasó diciendo no es lo que en definitiva mejora el país y demás. Claro, y tiene razón. Y además lo expande a las retenciones a todos los productos exportables, incluso servicios. Sí, y tiene razón, porque las exportaciones... A ver, vos tenés una crisis de balanza de pagos que básicamente significa te faltan dólares. Y al que le pusiste el impuesto es al que genera los dólares. Entonces, claramente no es sustentable. Bueno, pero le diste una ganancia extraordinaria con una devaluación. La devaluación le da la ganancia adicional, sí, es cierto, pero, o como siempre, vos lo que necesitas es estimular las exportaciones. La devaluación es la forma en que el mercado genera una ganancia extraordinaria para el exportador para estimularlo a exportar. Es la corrección, claro. Entonces, fíjate que esto va medio en contra de eso. Pero es cierto, también por eso es que creo yo que las retenciones se aplicaron de esta manera con un peso fijo sobre cada dólar exportable, porque eso garantiza que sea transitorio el proceso, ¿no? Repasamos, si les parece, las medidas que anunció hoy el ministro Duhovne. Lo que hizo Macri fue los grandes rasgos, pero después Duhovne dio algunas precisiones. Bueno, impuesto a las exportaciones, esto es hasta diciembre de 2020. Se supone que transitorio, y se va a armar ahora todo el debate respecto de si es la creación de un nuevo impuesto, tiene que pasar obligatoriamente por el Congreso o no, o si no, se judicializa. Baja de la inversión pública, en términos reales un 50%, de eso está hablando el gobierno por estas horas. Esto va a ser un impacto importante para la economía. Recortes en subsidios y recortes en el Estado. Subsidios porque, bueno, van a subir las próximas tarifas, los próximos cuadros tarifarios. Por ejemplo, el gas. Mañana hay audiencia pública por el gas, pero a su vez porque se traspasan partes de los subsidios al transporte y parte del subsidio de tarifa social a las provincias. Y acá las más perjudicadas van a ser provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que hoy los subsidios para esos usuarios salían de Nación. Y lo que tiene que ver con recortes en el Estado, bueno, ya parte vimos la reducción del gabinete, que eso igual no hace la diferencia, es más un gesto político, pero sí quedan congelados los ingresos al Estado, que también ya se había anunciado por parte del gobierno, y las paritarias, ¿no? A pérdida en el caso de los trabajadores estatales. Vemos cómo quedan las retenciones. Acá esto es un cálculo, porque como recién contaba Fausto, las retenciones de la soja del 25,5 actual bajan al 18%, pero se suma estos 4 pesos por cada dólar que el exportador, valga la redundancia, exporta, con lo cual con un dólar entre 37,40 estamos hablando de que el impuesto termina siendo de 28,5, algunos hablan incluso que pueden llegar al 30%. Maíz y trigo no pagaban, las había eliminado Mauricio Macri, ahora también van a tener estos 4 pesos
por cada dólar exportable, así que son entre 10 y 11% de suba. Harinas de aceite de soja, un poquito menos, 26%, porque son productos industrializados y ahí es 3 pesos por cada dólar que se exporta. Y también hay otras retenciones como carne y leche que se exporte 7,9%, también entra dentro de productos industrializados. Así es. Sí, el hecho de que se pongan pesos por dólar hace que a medida que el tipo de cambio se está devaluando, el peso de estas retenciones sobre las exportaciones va a ir reduciendo. Eso es para evitar lo que siempre pasa y la Que historia se- que argentina se quede lo marca, para que siempre. siempre son eternas, ¿no? Pero la consulta es, ¿no puede presionar esto que los grandes exportadores, los que tienen posibilidad de maniobra en un mercado, terminen presionando una mayor devaluación para licuar ese peso fijo? Si hubiese sido un porcentaje, eso lo evitás. Sí, Digo, para poner el ejemplo para que se entienda, si el dólar está a 50 pesos, el impuesto sigue siendo 4 pesos por cada dólar que se exporta. Si el dólar está a 40, sigue siendo 4 pesos. Más Sí. devaluado el Se va peso, licuando con el paso del tiempo, licúan claro. justamente el valor de ese impuesto. hay cierto estímulo, no a eso porque, digamos, no necesariamente pueden controlar tanto el mercado cambiario los exportadores, pero sí a esperar para exportar, a estirar las exportaciones. ¿no? Que no liquiden ahora. Claro, lo que Bueno, pasa soja es que... ya no hay, ¿no? Pero No, ahora no hay casi nada para El exportar. impacto es el año realmente. que viene, claro. El impacto es el Claro, año que fin de viene. año. Ahora lo que queda para exportar son productos industriales, etcétera. Igual, a ver, más allá del mito este de que se puede controlar tanto, la verdad es que no se puede controlar tanto. Vos podés tirar un poquito, pero el exportador tiene que exportar para poder pagar sueldos y sus costos, digamos, ¿no? No puede estirar tanto, puede tratar de estirar un poquito el proceso, ir exportando de a poquito, o sea, pero no mucho. ¿y qué es pasa limitado lo que con se puede hacer. exportaciones, por ejemplo, de servicios? Ahí entran nuevas industrias como software, que ya están las cámaras incluso quejándose y recordando que Uruguay acaba de ponerle 0 impuesto a la exportación de este tipo de servicios. Y bueno, sí, los servicios vamos a pagar retenciones para exportación, digamos, ¿no? Y yo creo que lo mismo, digamos, como todo impuesto, este es un impuesto malísimo. Para mí no me queda claro que es uno de los peores impuestos que se puede poner. Es distorsivo, ataca lo que vos querés generar. Promocionar. O sea, todo anda mal, digamos. Que exportes el software, exportes servicios de consultoría. Además, o sea, los servicios en general son más caros para exportar. No sé qué va a pasar con el turismo, no me queda claro. Claro, sería servicio. Claro, que no sé cómo se va a ejecutar esa Claro. parte, digamos, porque obviamente si viene un extranjero y contrata acá, Sí. si lo paga, no sé cómo se va a ejecutar. Sinceramente, hay cosas que me quedan dudas. Pero claramente es un mal impuesto. Porque vos lo que querés es estimular exportaciones, tener más ventas al exterior, salir y competir con el mundo y lo estás le estás castigando eso. Entonces, por eso digo, esto es un parche, no reemplaza reforma del Emergencia. Estado, no enamora a nadie, no vas a ver a los mercados ahora diciendo, qué buena medida de Macri. ¿No? Así, bueno, está bien, cerramos lo el que hay. déficit, A ver. pero es lo que hay.